a nuestra reunión de hoy. Les decía que hoy día tenemos el sexto y último tema que va a entrar en el examen parcial. Señores, en el sílabo ustedes tienen, correcto, en cada sección del cronograma de temas de cada semana, tienen ustedes el capítulo de dónde proviene o a dónde ir para revisar en el libro Murray, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, ¿no? Dice capítulo 26, capítulo 38, dependiendo de cada patógeno, ¿no? Entonces yo me imagino que todos están con su libro Murray ahí en las tablets, en la laptop, en el físico, como ustedes deseen, hasta en el teléfono. Una sugerencia que les di la semana pasada, la semana antepasada y que siempre les doy, es que si bien es cierto, como ven ustedes, estamos todavía revisando en cada semana 4 patógenos, 3, 4 patógenos, 4, ¿verdad? Por semana. Poco a poco se van juntando, de 4 en 4, ya van cuántos, ustedes me dirán. Evidentemente es información que se va juntando, es información que se va acumulando. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchas veces muy mala memoria, ¿no? Y a mí procesar tanta información se me haría abrumador si no organizara esa información. Y el consejo que yo siempre les doy es que puedan organizar esa información, la que estamos estudiando, de la manera como ustedes mejor consideren conveniente. Cada quien procesa mejor la información de acuerdo a cómo considera conveniente. Mi sugerencia siempre es, ordenen la información. ¿Por qué? Porque hay muchas características en común que estamos revisando de todos estos patógenos, ¿verdad? Si hablamos de bacterias, por ejemplo, Listeria, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrheae, etcétera, etcétera, yo les pregunto, ¿quién me puede decir cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos? ¿Quién me puede decir la vía de infección? ¿Quién me puede decir los principales síntomas? ¿Quién me puede decir los factores de virulencia principales de cada uno de ellos? ¿Quién me puede decir por cuál órgano es que ingresa? ¿Quién me puede decir si tiene vacuna o no tiene vacuna? ¿Quién me puede decir cuáles son los fármacos de elección para esas enfermedades? ¿Tiene o no tiene curación? Entonces, estas características que les he dicho, díganme o no si no se pueden colocar en un cuadro de doble entrada y luego colocan los distintos patógenos y van llenando ahí la información de manera ordenada. Inclusive esa información les puede servir luego para cuando vayan al hospital, para cuando ya estén inclusive egresados de lo que ustedes mismos construyeron, ¿no? Conforme van leyendo y revisando. Creo yo que ese es un método de estudio, ojalá, útil para quienes les sea útil, ¿no? De repente hay otros que leen y se les queda la primera, ¿no? Pero a mí no. Entonces, ahí siempre tienen un consejo que yo les brindo con especial aprecio. ¿Bien? Muy bien, entonces estamos viendo a los virus ya esta semana y a los hongos que afectan el tracto genitourinario. Veíamos la semana pasada las bacterias, ¿verdad? ¿Qué bacterias veíamos? En primer lugar, tracto genitourinario. La semana pasada, Escherichia coli uropatogénica, ¿verdad? Hablábamos de Escherichia coli uropatogénica. En gastro vamos a hablar de otras Escherichia coli, pero por lo pronto hemos hablado ya de manera amplia de Escherichia coli uropatogénica. Vamos a hablar un poquito más de Escherichia coli uropatogénica la próxima semana, el doctor Pareja o yo, no se preocupen. ¿Cuál otra bacteria veíamos luego? Dijeron por ahí, Neisseria gonorrheae. Muy bien, doctor. Neisseria gonorrheae, ¿qué tratamiento se utiliza? ¿Tiene tratamiento o no la Neisseria gonorrheae? Sí. ¿La penicilina? No, muy bien, ¿no? Ahí está, muy bien. Pero con eso me quedo tranquilo. Por lo menos sé que hemos capturado o captado la idea de la semana pasada. ¿Cuál otro? Treponema, muy bien, doctora. Treponema pallidum, perfecto. ¿Qué enfermedad causa? Sífilis. ¿Tiene cura o no tiene cura? Sí. ¿Con qué? Ahí está, entonces, perfecto. Con eso me quedo tranquilo. Muy bien. Y finalmente veíamos a Clamidia trachomatis, ¿no es cierto? Clamidia trachomatis, que inclusive veíamos que tiene 3 grandes, ¿no?, grupos, ¿correcto? En primer lugar, afectando a la zona ocular. En segundo lugar, afectando ¿a dónde? Ahí sí se me quedaron callados, ¿no? En tercer lugar, afectando ¿a dónde? Sistémicamente, el famoso linfogranuloma venéreo, ¿verdad? Clamidia trachomatis que tiene 2 formas, ¿verdad? Los cuerpos reticulados, muy bien, doctor, y los cuerpos elementales, ¿no? Ya me dirán ustedes pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son infecciosos, cuáles no son infecciosos, cuáles son intracelulares, cuáles son extracelulares? ¿Se acuerdan que vimos un cuadro? A la siguiente parte de geniturinarios, porque evidentemente también hay virus, también hay hongos que afectan al tracto genitourinario.
Si hablamos de los virus, ya hemos conversado para empezar del virus herpes simple tipo 1. Virus herpes simple tipo 1, ¿correcto? Ese virus herpes simple tipo 1, les pregunto, ¿es un virus ADN o ARN? ADN, muy bien. El tipo 1 produce ¿qué tipo de herpes? ¿Herpes? Uy, se me quedaron callados. ¿Herpes genital? Labial, muy bien. Herpes labial. El virus herpes tipo 1 produce una enfermedad llamada herpes labial. El virus herpes simple tipo 1 es un beta, gamma o alfa herpes virus. Alfa herpes virus. Igual que el virus herpes simple tipo 2, ¿no? Hasta ahí estamos en orden. Los virus herpes simple o en general los alfa herpes virus tienen tropismo ¿por quién? Por las, señores, las neuronas. Muy bien, doctor. Por las neuronas. Son virus neurotrópicos. Si son virus neurotrópicos, quiere decir que van a establecer latencia en las neuronas, ¿no? Ingresan, infectan, entran en fase de latencia y luego se pueden reactivar. Neuronas. Digo neuronas porque luego vamos a estudiar a los beta herpes virus, a los gamma herpes virus, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, de sarcoma Kaposi, etcétera, virus de la varicela zoster, y esos beta, gamma herpes virus no son neurotrópicos. Algunos son linfotrópicos, ¿no? Entonces vamos viendo ahí la diferencia. Pero los alfa herpes virus son neurotrópicos, establecen latencia en las neuronas y establecen latencia como todos los herpes virus. Como todos los herpes virus. Una característica de los herpes virus es que pueden entrar en fase de latencia por mucho tiempo en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, son preguntas o son datos, mejor dicho, fijos que debemos retenerlos porque son realmente básicos de recordarlos. Virus de papiloma humano, el famoso VPH. El famoso VPH. Relacionado típicamente ¿con qué enfermedad? Cáncer. Claro, se transmite. Cáncer. Muy bien, con cáncer, ¿no? Con neoplasias, especialmente del cuello uterino, ¿no? Pero ya vamos a ver que el VPH no solamente causa cáncer, como decíamos, del cuello uterino o cáncer cervical. ¿Puede causar otros cánceres o no? ¿O solamente cuello uterino? No, ¿verdad? ¿Qué otros cánceres? Cáncer de pene, cáncer de ano, que son también muy importantes tras la infección con virus de papiloma humano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que infecta solamente a las damas o también a los caballeros? A los dos, ¿verdad? A los dos. ¿Y por qué creen ustedes que el virus de papiloma humano causa cáncer? ¿Es un virus ADN? El virus herpes también es un virus ADN. ¿Por qué causa cáncer? A ver. Su mecanismo de infección va por ahí, muy bien, doctora. Ahora, la pregunta es, los VPH, y digo los VPH porque son varios, ¿verdad? Me miran incrédulos, son varios VPH, ¿no es cierto? ¿Todos los VPH son oncogénicos o no? No todos. Hay VPHs que causan verrugas, ¿no? Verrugas en los labios, verrugas en las manos, ¿no? Son famosos las verrugas, ¿no? Dicen en los nudillos de las manos. Esos también son VPH porque causan verrugas, crecimiento, ¿no es cierto? Pero no son oncogénicos. En cambio hay otros VPH, ya me dirán ustedes cuáles, ¿ah? Porque esa es pregunta del examen. Hay otros VPH, ¿no? Yo les preguntaré, el 23, el 11, el 16 o el 18, que sí producen cáncer como de cuello uterino, ¿no es cierto? Primera idea para empezar. Son varios VPH, no todos son oncogénicos de alto riesgo, pero sí hay otros de alto riesgo, como ya les digo, el 16 y el 18. La pregunta es, esos VPH 16 y 18, ¿por qué son oncogénicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen para producir oncogénesis? Alteran, desregulan, hay una desregulación que producen. ¿Qué es una neoplasia?
es un crecimiento indiscriminado de nuestras células, ¿verdad? Cualquier célula, ustedes ven mi mano acá, tiene una forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si las células se empiezan a alocar, ¿no es cierto? Y aparece una más grandecita acá, otra más grandecita acá, y va creciendo de tamaño. Esa es una neoplasia, ¿no es cierto? Lo mismo en el estómago, lo mismo en el cuello uterino, en el pulmón, etc. Eso es una neoplasia, un cáncer. Pero cuando no estoy en neoplasia, cuando no estoy en cáncer, mis células están así como tienen que estar, tranquilitas, ¿no es cierto? En su forma y en su tamaño, dependiendo si fuera cuello uterino, estómago, páncreas, lo que sea, ¿no? Pulmones. Están como debe ser. ¿Por qué están como debe ser? ¿Por qué? Porque nuestras células tienen mecanismos que les permiten no sobreexcederse. Ya me dirán ustedes cuáles son esas dos proteínas que permiten a las células del cuello uterino, en este caso, no excederse. Dígame o no si no es la proteína P53. Muy bien, doctor, eso es lo que quería escuchar. La P53 y la... No, y la PRB, la proteína del retinoblastoma. Esas dos proteínas son las que le permitan a nuestras células, o a las del cuello uterino, ya que estamos hablando del cuello uterino, que estén así como tienen que estar, tranquilitas, sin crecer más, sin crecer menos. Pero, ¿qué pasaría, señores, si llega una sustancia, un factor de virulencia, un agente externo que bloquea la acción de esa P53 que dijo su compañero y de la del retinoblastoma? Ya la célula no tendría quien la contenga en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su tamaño, ¿verdad? Y si no tiene quien la contenga, pues empieza a crecer indiscriminadamente. ¿Cómo se llama eso? Se llama cáncer. La pregunta es, ¿quién bloquea a la P53 y a la PRB, proteína de retinoblastoma? Son unas proteínas que están en el BPH, codificadas por unos genes del BPH, que se llaman, ¿cómo se llaman? Oncogenes. Y son dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? E6 y E7, ¿no? Ya vamos a ver dentro de un ratito por qué se llaman E de enano, o de early, ¿no es cierto? Porque en realidad es de early, y E6 y E7. Muy bien, ya vamos a ver dónde están. Pero muy bien, por lo menos veo que sí hemos venido leyendo. Entonces, esa E6 y E7, que son oncoproteínas codificadas por los oncogenes E6 y E7 de BPH, son las que van a producir ese crecimiento indiscriminado de nuestras células o de las células del cuello uterino al bloquear la acción favorable que tienen la proteína 53 y la proteína de retinoblastoma en las células del cuello uterino. Así de sencillo. ¿Está claro? ¿No? Entonces con eso, mire, las ideas principales ya las tenemos. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Virus ADN o ARN? ADN. ADN. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se transcribe ese ADN. ¿Seguro ADN? VIH, ¿eh? ARN dice por acá. A ver, ¿cuál otro? Por acá dice, es un retrovirus, dice la doctora. Que está muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿es un virus ADN o es un virus ARN? ¿Qué tipo de transcripción tendrá este virus, este retrovirus, como bien dijo su compañera? Lo vamos a ver dentro de un instante. ¿Qué es lo que sucede, señores, con el VIH para que ingrese a nuestras células y genere el bloqueo de nuestras células inmunitarias, destruyendo en realidad nuestras células inmunitarias, y me refiero a bajando el nivel de nuestras células inmunitarias que nos puede proteger contra otras infecciones? Infecciones tipo tuberculosis, si hablamos de bacterias, infecciones tipo cándida, si hablamos de hongos, infecciones tipo parásitos. Están haciendo parasitología, ¿no? ¿Quién se relaciona con VIH? Toxoplasma gondii, ¿no? Típica pregunta, ¿no? Dígame un parásito de VIH, dígame una bacteria de VIH, dígame ¿cuál otro? Un hongo de VIH, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en estado, en este caso, de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, somos totalmente vulnerables ante este tipo de infecciones. Ahora,
Cuando hablamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hay un marcador o hay unos niveles de nuestras células que si están menos de un nivel ya fuimos, ¿no es cierto? Estamos hablando de... ¿De quién estoy hablando? ¿Alguien dijo linfocitos? ¿CD4? ¿Sí? ¿Menos de cuánto? ¿De 500, 800, 300 o 200? Pregunta de examen también, ¿eh? Les estoy diciendo toditas. Menos de... Ya, muy bien. Entonces, menos de 200, ¿no es cierto? Menos de 200, pero están anotando 200 y no estoy tan seguro si han visto el gráfico de dónde está 200 y a qué me refiero con 200, pero bueno, ya lo vamos a ver. Insuficiencia humana. Para empezar, este virus se transmite ¿por qué vía? Sexual. ¿Solamente? Transfusión. Transfusiones sanguíneas, ¿qué más? Uso de jeringas, drogas intravenosas, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, eso creo que lo sabemos todos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué vía no se transmite? ¿Qué se puede hacer entre dos personas si no se transmite? Oral. ¿Oral qué? Ah, un beso, pues me dicen oral, me dicen. Un beso. Un beso. ¿No se transmite por un beso? ¿Seguros? Fecal oral. ¿No se transmite por vía fecal oral? Ok, sí. Por ejemplo, hay otros virus que sí se transmiten por fecal oral, ¿no es cierto? Hay otros virus que sí se transmiten por fecal oral. Muy bien. Candida albicans. Candida albicans. Candida albicans. Candida albicans. Un hongo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo es su estructura de Candida albicans. El Candida albicans se transmite igualito que el papiloma humano, por ejemplo, que se transmite por vía sexual. No, perfecto, me dijeron que no. Ese es el no que me gusta, ¿no? No. ¿Cómo se transmite entonces? Aérea. No, ahí sí ya me preocupé. No es Neisseria meningitidis. Por mala higiene. Aérea. No, ahí sí me quedé preocupado. A ver. Está en zonas húmedas, ¿no es cierto? Está en zonas húmedas, ¿como cuáles, doctora? Estamos hablando de Candida albicans, ¿ah? En la ducha. En las duchas. ¿Y no será que más bien habita de manera simbiótica en diferentes partes de nuestro organismo? Por ejemplo, sí me dicen así la doctora. Por ejemplo, en la boca, vaginalmente también, ¿no? ¿Verdad? Candida albicans es un hongo que habita de manera regular, de manera simbiótica, en distintos lugares de nuestro organismo y habita ahí de manera simbiótica, sin hacernos daño, ni que sin que nosotros le hagamos daño al Candida albicans. ¿Por qué? Porque está ahí tranquilo, viviendo como un hongo. ¿Con qué otros organismos vive Candida albicans? Vive con la microflora que tenemos nosotros, vive con un montón de bacterias, vive con otros hongos también, que son comensales, no nos hacen absolutamente nada. ¿Hasta qué? Hasta que llega una activación en la que de repente, ¿no?, nos deprimimos inmunológicamente, como en el caso de VIH, ¿correcto? Y esa activación lo que va a hacer es que Cándida ya puede hacer de las suyas. Esas levaduras de Cándida empiezan a crecer ¿a qué? A hifas y pueden empezar a hacer de las suyas. O puede ocurrir, por ejemplo, ¿no?, la Cándida que habita en el canal vaginal, ¿no?, muchas veces se habla, ¿no?, de una infección bacteriana vaginal. ¿Qué les va a recetar el médico para una infección bacteriana vaginal? Un antibacteriano, un antibiótico. Yo les pregunto, en la microflora vaginal, donde hay un montón de bacterias, donde hay cándida, ahí habitando tranquilito, sin hacer nada, si le colocamos un antibiótico, un antibacteriano, a ese canal vaginal, va a curar a la señorita de la bacteria que le estaba causando la infección, ¿verdad? Pero además, ¿qué va a hacer? Va a arrasar
va a arrasar con las demás bacterias del canal vaginal. Y al arrasar con las demás bacterias del canal vaginal, ese antibiótico, ese antibacteriano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar espacio libre, ¿para quién? ¿Para qué? Para que el hongo diga, me quedé solito, ahora sí puedo hacer de las mías, y empieza a crecer y a multiplicarse, e infecta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Súper sencillo. Ya, con esto creo que ya acabamos la clase. Pero vamos a leer, ¿les parece? Unos relatos vamos a aterrizar estos datos que les voy a mencionar a continuación, para que me ayuden ustedes en realidad a poder dejarlos por sentados. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda por acá? Relato del caso. Doctora, ¿usted sería tan amable, por favor? A ver, señores, si ponemos atención, por favor, para que podamos aterrizar lo que hemos hablado hace unos instantes. Por favor. Un estudiante universitario de 26 años acude a una consulta de asistencia primaria solicitando atención médica. Está muy preocupado por la aparición de unas lesiones dolorosas y pruriginosas de tipo ampollar en el cuerpo del pene. Presenta febrícula, malestar y una cefalea leve. El paciente no tiene antecedentes médicos significativos. Admite haber mantenido relaciones sexuales sin protección con una nueva amiga 3 días antes de acudir a la consulta. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Perfecto. Entonces, su compañera ya nos ha relatado este caso que evidentemente está hablando de una infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? Acaba de mantener relaciones sexuales con alguien que probablemente no conoce del todo, tiene 26 años, y lo más relevante está acá, ya nos mencionaba la doctora, el color rojo. ¿Qué es lo primero que se observa? ¿Qué es lo primero que ve el médico? O por lo cual llega el paciente, lesiones dolorosas y pruriginosas en el cuerpo del pene. Dolorosas y pruriginosas. ¿Qué quiere decir pruriginosas? Que pican, ¿no es cierto? Prurito, ¿no es cierto? Que pican. Ojo, lesiones dolorosas y pruriginosas. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si fueran lesiones pruriginosas y no dolorosas? ¿En quién pensarían? ¿Treponema? Treponema, muy bien, doctora, porque si es una lesión, ¿no?, ulcerativa, no dolorosa, estaríamos hablando de treponema pallidum, ¿no es cierto? Pero si fuera dolorosa, si fuera una bacteria, pensaríamos, por ejemplo, ya no en chancro, que es propio de la sífilis primaria, sino en ¿qué? En chancroide, que es causado por otra bacteria, ¿no? O por un virus, tipo virus herpes simple, porque es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? En el cuerpo del pene, dice, y además de tipo ampollar, ¿no? Presenta febrícula. ¿Qué es la febrícula? O mejor dicho, ¿cuántos grados es la febrícula? ¿Y cuánto es fiebre? 40. 37,2, 37,2. ¿47? ¿Cómo que 47? 36,5. Febrícula y fiebre, ¿no? Entonces, ¿cuál es mayor, fiebre o febrícula? Fiebre, muy bien. Ya me dirán ustedes, ¿ah?, si es que es, ¿cuánto es febrícula? ¿No es cierto? Ya, entonces, febrícula, malestar y cefalea. Miren, dolor de cabeza también, ¿no? Dolor de cabeza. El paciente no tiene antecedentes médicos y ha tenido relaciones sexuales. Y además presenta linfadenopatía inguinal. ¿Qué quiere decir? Bultitos, ¿no es cierto?, en los ganglios linfáticos inguinales, ¿no? No en las axilas, no en el cuello, sino a nivel inguinal. Si les dice nivel inguinal y están pensando ustedes de un virus, ¿no?, y tenemos terminaciones nerviosas también a nivel inguinal, ¿en quién pensarían ustedes? Decíamos que hay unos virus que pueden establecer latencia, ¿verdad? ¿En dónde? En las neuronas. En las neuronas, ¿correcto? Muy bien. En cualquier paciente, miren, las lesiones genitales se deben considerar de múltiples etiologías. O sea, puede ser bacterias, virus, hongos, ¿no? Sin embargo, las lesiones vesiculares, lo que decíamos, ¿no?, y dolorosas, son características de las infecciones virales transmitidas por contacto sexual y no se asocian a la sífilis. Ya sabemos por qué. No vamos a repetir.
El chancroide, que también es causado por una bacteria, ¿no? ¿Se acuerdan de cuál bacteria? Si bien es cierto, no la tenemos en nuestra lista de bacterias, pero por lo menos como cultura, ¿no? Chancroide, ¿quién causa? Haemophilus ducreyi, ¿correcto? Ellos también causan chancroide, no chancro, sino chancroide, que son úlceras dolorosas. Entonces, el chancroide, que es causado por una bacteria, también puede causar, como dice ahí, úlceras dolorosas, mientras que el resto de las infecciones inducen generalmente úlceras indoloras. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de un virus que es el virus herpes simple, tipo 2, porque es herpes genital. Se obtuvieron muestras para cultivo viral en la base de las vesículas, ¿no? Como tenía ampollitas en el cuerpo del pene, ¿correcto? Se recoge una muestra de ahí y se observan efectos citopáticos sobre las células infectadas. El tipo antigénico, ¿no es cierto? Y se detectan anticuerpos, se realiza una prueba de anticuerpos y se confirma que se trata de una infección viral por virus de herpes simple tipo 2. ¿Muy bien? Virus herpes simple tipo 2. Yo me imagino que si les pido que alguien pueda ir adelante y hablar sobre el virus herpes simple tipo 2, no tendría mayor problema, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, acá le están diciendo sal tú. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado al virus herpes simple tipo 1. Y díganme ustedes, por favor, señores, ¿cuántas diferencias, si es que las hay entre el virus herpes simple tipo 1? No la voy a sacar adelante, doctora, por favor, se está yendo ahí su compañera. ¿Cuántas diferencias hay entre el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2? Si es que las hay o no hay. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Básicamente, la principal diferencia tal vez es el sitio de infección. ¿Es el sitio de infección o no? Son virus ADN, son virus, ¿qué más? Que tienen una envoltura, tienen glicoproteínas, ¿qué más? Tienen tegumento, ¿correcto? Tienen glicoproteínas, ¿correcto? Son virus ADN, se replican dentro de la célula del huésped, ¿en dónde? ¿En el núcleo o en el citoplasma? Núcleo, muy bien, en el núcleo. Y esa replicación es un poquito especial, ¿verdad? Un poquito especial, ¿por qué? Porque se da en 3 fases. ¿Se acuerdan de las alfa proteínas, las beta proteínas y las gamma proteínas? ¿Sí? O mejor dicho también, con otros nombres. Muy bien, doctora. Las tempranas inmediatas, las tempranas y las tardías, ¿no? Que son las alfa, beta y gamma respectivamente. Entonces, eso ya lo hemos estudiado. Ya hemos visto que este virus es un virus ADN con una nucleocápside y luego de la nucleocápside tenemos este tegumento. ¿Para qué servía ese tegumento? ¿Recuerdan cuando el virus ingresa en la célula del huésped? ¿Para qué? Para permitirle avanzar. Le abre, como decíamos, entre comillas, un caminito, ¿no? Le ayuda a llegar a este virus desde la membrana de la célula del huésped, le ayuda a llegar hasta dónde quiere llegar, hasta el núcleo, ¿no es cierto? Para que no se pierda en el citoplasma. Una vez que entra este virus, pierde la envoltura y queda expuesto el tegumento, y el tegumento le va abriendo como un caminito a la nucleocápside que quiere llegar al núcleo de la célula para liberar ¿qué cosa? Para liberar el ADN que va a empezar a replicarse en esas 3 fases que decíamos. Alfa proteínas, beta proteínas y gamma proteínas, o como bien decía su compañera, proteínas tempranas inmediatas, proteínas tempranas y proteínas tardías. Muy bien, ya sabemos que el virus herpes simple tipo 1 está más relacionado al al herpes labial, y el virus herpes simple tipo 2 más relacionado al herpes genital, ¿correcto? Yo quisiera comentar esta lámina porque, ¿qué es lo que acabo de decir? Que el virus herpes simple tipo 1 está más relacionado al herpes labial y el virus herpes simple tipo 2 está más relacionado al herpes genital. No he dicho que esté relacionado a rajatabla, ¿correcto? Díganme o no si una persona que tiene virus herpes simple tipo 1 en la boca no puede transmitírselo a la zona genital de su pareja, ¿o no? Sí, entonces también puede llegar el virus herpes simple tipo 1, el 1, a la zona genital. Y una persona que tiene herpes genital, ¿acaso no podrá llevar ese herpes simple tipo 2 a la zona bucal
de la otra persona? También. Eso es lo que nos demuestra, o esto es lo que nos muestra, mejor dicho, no hay nada que demostrar, esto es lo que nos muestra este autor, Wagoner, ¿no es cierto? 2023. El herpes simple tipo 1, que ya hemos visto la semana pasada y que causa, ¿qué cosa? Meningitis también, ¿correcto? Meningitis se puede transmitir de labios a labios o de labios a genitales. También se puede transmitir en menor proporción de genitales a labios o de genitales a genitales. El virus herpes simple tipo 2 se puede transmitir de labios a labios, de labios a genitales, pero es muy raro, ¿no? Eso es lo que muestran estas líneas punteadas. El autor nos dice, las líneas punteadas quiere decir que es muy raro que se dé así, que se transmita de esa manera. Pero, como sí se transmite el herpes simple tipo 2 que estamos revisando ahora, es de genital a genital y en menor proporción de genital a los labios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esto que decimos herpes labial tipo 1 y herpes genital tipo 2 es una verdad que queda ahí como verdad, pero no es del todo 100% estricta. A eso voy. Si nos preguntan en un examen, virus herpes simple tipo 1, herpes labial genital, labial. Tipo 2, labial genital, genital. Pero me interesa que se quede con la idea que eso no es a rajatabla. ¿Estamos? Muy bien. Porque lo mismo va a suceder tanto en los genitales como en el epitelio, labial. ¿Qué es lo que vemos acá? Ya lo hemos visto. Llega el herpes simple tipo 1 o tipo 2, es reconocido por este receptor heparansulfato y miren ustedes cómo lo que decíamos en la lámina anterior, ¿no es cierto? Pierde la envoltura y una vez que pierde la envoltura, acá se le forma un caminito ¿por quién? Por el tegumento, ¿no? Por las proteínas del tegumento, esas proteínas amorfas, como dicen los libros, hasta llegar la nucleocápside, ahí está la nucleocápside, al núcleo. Suelta el ADN y ese ADN va a empezar un proceso de transformación, o mejor dicho, de replicación, ¿no? Para producir los nuevos viriones. Se producen los nuevos viriones, ahorita vamos a ver más en detalle, se producen las nuevas nucleocápsides, cobra nuevamente su envoltura o recobra la envoltura, estos son nuevos viriones, y sale de la célula infectada a infectar otras células. De hecho, acá este paransulfato que le permitía ser reconocido al virus por la célula, este paransulfato no le va a detener en el camino de salida al virus. ¿Por qué? Porque acá se producen unas enzimas que se llaman heparanasas. Estas rojitas de acá se llaman heparanasas, ahí está, heparanasas. Asa, su nombre lo dice, enzima, ¿no es cierto? Enzima, ¿qué es lo que rompe en este caso? El heparansulfato. Entonces ya no tiene ningún heparansulfato que le retenga el virus ahí y el virus sale inclusive de manera lítica, rompiendo la célula. ¿Eso qué significa? Herpes labial o herpes genital en este caso. ¿No es cierto? Así de sencillo. Rotura de células, herpes genital. Esto me interesa que recordemos, señores, porque tal vez, ojalá, hayan podido revisarlo ustedes, pero me interesa que recordemos que este virus herpes simple tipo 1 o tipo 2, una vez que ingresa a la célula, vean, ahí está el tegumento, ¿no es cierto?, acompañando, suelta el ADN y el ADN empieza un proceso de transformación en 3 pasos. Señores, muy importante es alfa proteínas primero, o proteínas tempranas inmediatas, beta proteínas o proteínas tempranas y gamma proteínas o proteínas tardías. ¿Cuál es la diferencia entre ellas 3? Para empezar, una es consecutiva de la otra. Una ocurre necesariamente si la anterior se completó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Las alfa proteínas. Las alfa proteínas o proteínas tempranas inmediatas son las proteínas que van a preparar todo el material genético para que empiece el proceso de replicación. Son las, como su nombre lo dice, tempranas inmediatas. Son las que van a preparar todo el material genético para que recién empiece el proceso de replicación. Las alfa proteínas. Las beta proteínas son proteínas que van a ¿qué? Que van a estar relacionadas al proceso de replicación como tal. Ahí está el proceso de replicación del propio ADN. Ahí es en donde se va a transcribir el ADN. ¿Ya? El ADN. Número 2. Y número 3,
las proteínas tardías corresponden a la traducción de las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales de la cápside, del tegumento, de las glicoproteínas, de la envoltura. ¿Me siguen la idea, no es cierto? ¿Estamos claros? Cada una tiene una función. Alfa proteínas son las que preparan todo, la maquinaria, todo para recién empezar. Las beta proteínas son las que están relacionadas, ahí sí, a la transcripción del ADN, y las gamma proteínas o las tardías están relacionadas a la traducción de ese ADN en proteínas como tal, las estructurales. Y luego continúa la historia que ustedes ya conocen. En el seminario, señores, ¿ustedes tuvieron un review de virus herpes simple? Sí, ¿no es cierto? Y en el seminario hablaban sobre las proteínas LAT, ¿sí? Creo que hablaban inclusive hasta de Alzheimer, etcétera, ¿no? ¿O me estoy equivocando con otra lectura? Ya, perfecto. Entonces, sí saben de qué les voy a hablar. Esas proteínas LAT o LAT ¿de qué? De latencia, ¿no es cierto? Son alfa proteínas. Esas proteínas LAT, ¿en dónde se sobreexpresan? En una célula dérmica, como en este caso labios o a nivel genital, o en las neuronas. Neuronas. En las neuronas, muy bien. Eso dice la lectura, le digo al doctor. En las neuronas. ¿Qué sucede cuando llega la proteína, o mejor dicho, cuando llega este virus a infectar la neurona? Imaginemos que esta es una neurona, no es una neurona, ¿verdad? Pero imaginemos que es una neurona. Llega, suelta la nucleocápside, llega al núcleo, suelta el ADN, y ese ADN va a empezar esta ruta, ¿verdad? Alfa, beta y gamma. Pero en las neuronas, señores, y esta es la razón por la que estos virus hacen latencia. En las neuronas empieza todo el proceso alfa, y dentro de esas proteínas, en plural, ¿no? No es que sea una sola, sino son varias proteínas, en plural. Una de esas proteínas son las proteínas LAT, de latencia, que ocurre un proceso, ya me dirán ustedes cuál, pero que permite que esas proteínas LAT, en lugar de que aparezcan en proporción igual que las otras alfa proteínas, esas proteínas LAT aparecen en mayor proporción, se disparan. Y al dispararse, esas proteínas tienen la propiedad que lo que van a hacer es detener el paso a las beta proteínas y en consecuencia a las gamma proteínas. Por eso es que se llaman LAT, porque dejan todo en estado de latencia. No continúa este proceso que hemos visto, sino se queda ahí nomás, en gamma proteínas. Y eso ocurre en las neuronas. Entonces, en las neuronas no vamos a encontrar nuevas nucleocápsides, no vamos a encontrar nuevos viriones, no. Encontramos material genético especialmente sobrepasado por las proteínas LAT. Esas son las proteínas en fase de latencia que hacen que el virus entre en fase de latencia. ¿Me entienden, señores? ¿Sí? Y ahí puede quedarse por ¿cuántos años? Puede quedarse por meses, por días, por años y por muchos años. Ese es el virus herpes latente. Porque de repente me puedo infectar por el herpes labial o de repente por el herpes genital, desaparecen tal vez las lesiones, ¿no? En los genitales o en los labios, desaparecen y yo dije, ya me curé del herpes, ¿no? Lo que nadie sabe o lo que supuestamente no sé es que de repente de los labios o de los genitales, este virión viajó por los axones hasta el cuerpo neuronal y se quedó ahí. Quería empezar a replicarse, no pudo terminar de replicarse por las proteínas LAT y quedó más bien ahí descansando en fase de latencia. ¿Hasta qué? Hasta que yo tenga más edad o hasta que de repente entre yo en algún proceso inmunosupresor, ¿no? O hasta que mis defensas bajen. Entonces ahí ese virión que quedó en estado de latencia va a decir, ajá, ahora sí puedo terminar de replicarme. Y ahí en la neurona, estamos en una neurona, ¿no es cierto? Continúa lo que faltaba. Beta proteínas, gamma proteínas, y ahí sí se terminan formando nuevos viriones, y de la neurona van a regresar por los axones los nuevos viriones, ¿hacia dónde? Hacia los labios por donde entraron, o hacia los genitales por donde entraron. Herpes simple, así de sencillo, señores. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Es lo que decíamos. Ingresa aquí por la célula epitelial, que puede ser de los labios o puede ser un genital,
¿no? Se replica, rompe estas células y genera el herpes, el famoso herpes, en los genitales o en los labios. Genera esas heriditas, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que el herpes o el virus puede entrar por acá y entrar en fase de latencia en las neuronas, hasta que se reactiva y regresa por el axón a la zona por donde entró y causa, ¿no?, una infección recurrente, porque está volviendo, está recurriendo. Pregunta, ¿cómo se llama este transporte? Pregunta de examen, ¿no? Por el cual el virus o el patógeno, cualquier patógeno, va desde la zona de entrada hacia el sistema nervioso central, si ustedes quieren. ¿Cómo se llama? Retrógrado, muy bien, perfecto. Y este de acá, por donde regresa, Anterógrado. anterógrado, ¿sí? Está claro, ¿no? Retrógrado, retrocede, anterógrado porque va hacia adelante. Lesiones, ¿por qué? Ya vimos por qué, rotura del epitelio, ¿no es cierto? Y no olvidemos que también el virus herpes simple, tanto el tipo 1 como el tipo 2, puede causar infecciones del sistema nervioso central. No vamos a andar en ello porque eso ya lo vimos en la semana número 3, pero ya saben ustedes diferencia entre encefalitis, meningitis, meningoencefalitis, etc. ¿Sí? Muy bien. Siguiente caso. Vamos rápido. Doctor, ¿usted me podría ayudar, por favor? A ver, señores, por favor. Un joven de 23 años sacó a su médico de familia para una exploración física y una citología con frotis cérvico-vaginal, teñido con Papa Nicolau. Rutinario. La paciente presenta unas pocas lesiones elevadas y pequeñas en el cérvix, pero, por lo demás, es asintomática. Mantiene actividad sexual desde los 15 años con numerosos compañeros sexuales. Muy bien, muchas gracias, doctor. Es relevante lo que dice en el último párrafo, ¿por qué? Porque este patógeno se transmite por vía sexual. Es el que causa el cáncer de cuello uterino. Y generalmente, ¿a qué edad adquieren no las damas, sino tanto hombres como mujeres, decíamos, ¿no es cierto? ¿A qué edad adquirimos todos, o somos susceptibles, mejor dicho, de adquirir todos VPH? En la iniciación sexual, en las primeras relaciones sexuales, ahí es en donde estamos susceptibles de adquirir VPH. ¿Por qué creen que la vacunación se coloca a los cuántos años? 12. ¿No es cierto? ¿No? Por eso es que se coloca, ¿no? Justo tal vez un poco antes, ¿no?, de que una persona pueda iniciar vida sexual. Inicia vida sexual, se contagia con el VPH y yo les pregunto, al siguiente mes, si tiene la mala suerte, entre comillas, que le tocó el tipo 16 o el 18 de VPH, ¿al siguiente mes ya tiene cáncer de cuello uterino? No, ¿verdad? Porque este es un virus que va a quedar latente también, si ustedes quieren usar esa palabra, en las células que ha infectado en el cuello uterino, pero a lo largo de los años es que va a establecer preneoplasias, luego van a pasar más años y va a establecer neoplasias, para causar ¿qué cosa? Precisamente el cuadro canceroso del cuello uterino. Lo mismo puede suceder en el ano, lo mismo puede suceder en el pene, etcétera, etcétera. Inclusive cáncer de esófago por VPH. Muy bien, entonces, lesiones elevadas y pequeñas en el cérvix. Ajá, ven ustedes el cuello uterino, ustedes han llevado ya histología, pero ¿qué sucede si aparecen como bultitos? ¿Qué es eso, señores? Un bultito. Un tumor, ¿no es cierto? Una posible neoplasia. Entonces, ¿qué es neoplasia? Crecimiento de células. ¿Quién causa crecimiento de células? El virus del papiloma humano. ¿Todos los papilomas humanos? No. Algunos papilomas humanos me causarán de repente verrugas, como les decía, en las manos, en los labios, verrugas. Crecimiento de ampollitas, de bultitos. También son crecimientos de células por el papiloma, pero no es de tipo canceroso, tipo 16 y 18, como sí ocurre en los genitales, especialmente en el cérvix, ¿no? Entonces son lesiones verrugosas, eritematosas y friables en el cérvix. A ver, estamos claros que es VPH, es ADN, no tiene envoltura, sí tiene cápside desnuda, ¿correcto? Cápside desnuda. Y acá es donde quiero centrarme solamente 3 minutos, esto es lo más importante. Es un genoma ADN, y ese genoma ADN tiene 2 tipos de proteínas. Proteínas, en inglés, late, y proteínas early. Por eso, estas dos son L de late y estas son E de early. Hasta ahí estamos. Tanto la L1 como la L2, porque son solamente 2,
son las estructurales. L1 y L2 son las estructurales. Aquí está. L1 y L2 está ahí a la vuelta. Son las estructurales, las de la cápside. Y la E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 son las, si ustedes quieren, como siempre decimos, no estructurales. ¿Nos interesan todas? Por el momento no. Las únicas que nos interesan de estas early son las E6, señores, y la E7. Ya dijimos por qué al inicio, ¿verdad? Son las llamadas oncoproteínas, o acá son oncogenias, ¿no es cierto? Que producen oncoproteínas. E6 y E7. Se lo van a preguntar hasta después de 20 años de egresados. E6 y E7, ¿no? Cultura general. E6 y E7. E6 y E7. Esos numeritos se nos deben quedar. ¿Bien? Se transmiten, como decíamos, por la vía sexual. ¿Qué es lo que sucede con la E6 y E7? Aquí está. Esto es muy importante. Decíamos que nuestras células, creo que les decía, ¿no? Mi mano. Todas nuestras manos tienen una forma, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que le empiece a crecer, ¿no? la mano o un dedo. Es porque algo está sucediendo ahí. Pero mientras esté bien, es porque las células están ahí renovándose o manteniéndose su ciclo celular como tiene que ser, en la forma y tamaño que tiene que ser. Eso, ustedes lo conocen, este ciclo ustedes lo conocen mejor que yo. Han llevado biología ahorita nomás, ¿no es cierto? En este ciclo de crecimiento celular están estas dos proteínas que ustedes mismos dijeron al inicio. La PRB, ¿dónde está? Aquí. Y la P53. Esas son las que nos permiten tener a nuestras células en la forma y tamaño que debe ser. Ellas son, a ellas debemos agradecer. Pero ¿quién es el causante de que se supriman esta P53 y la PRB? Aquí está. E6 suprime a la P53 y E7 suprime al PRB, ¿no? Y toda la cascada de demás proteínas que no vamos a profundizar en todo esto. Pero la P53 y la PRB son las que son suprimidas por las oncoproteínas E6 y E7, y al suprimirse, ¿qué es lo que va a suceder? Al suprimirse, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que este virus, cuando llega aquí al estrato basal, estamos hablando de la zona genital, ¿no es cierto? De repente en esa zona genital hay ¿cómo se dice? Una abrasión o una fisura, ¿no? Hay microfisuras, y esas microfisuras van a permitir que el virus, ojo, no infecta acá, no infecta el estrato córneo, de frente va por las fisuras, acá está la fisura, ¿ves? Llega hasta el estrato basal. Acá se establece el BPH, y aquí cuando se establece el BPH, ahí donde se establece el BPH, señores, lo que va a ocurrir es que empieza a multiplicarse. ¿Qué pasa si es el oncogénico? Produce proteínas E6, E7, y al producir E6 y E7, con el paso de los años, lo que va a suceder es que va a producirse esta deformación, vean ustedes, esta neoplasia. En lugar de estar ordenadito, así como está arriba, empieza a deformarse y a crecer. Esto es el cérvix. Esos son lo que nos decía el caso. Esos son los crecimientos desbordados, aquí está, ¿no es cierto?, de las células del cérvix. Hasta que pasan los años, después de varios grados que les relata el libro, y llegamos al cáncer invasivo. ¿Qué prueba se puede hacer para detectar el cáncer de cuello uterino todavía en sus etapas primarias, antes inclusive de llegar a cáncer? Antígeno. Papa Nicolau, muy bien, doctora, ¿no? Citología. Papa Nicolau, ¿no es cierto? Un examen de Papa Nicolau, y miren ustedes cómo a lo largo de los años va deteriorándose o causándose el cáncer de cuello uterino. ¿BPH causa solamente cáncer de cuello uterino? No. Causa cáncer de cervix, de vulva, de vagina, de pene, de ano. Muchas personas creen que solamente infecta a las damas, es falso. Y que solamente causa cáncer de cuello uterino, es falso. Causa de ano, de pene, de vagina, de vulva. Hay más de 150 BPHs. Más de 150 BPHs. No todos son oncogénicos. Hay algunos que son oncogénicos. Pero especialmente los que debemos recordar son el 16 y el 18. El 16 y el 18. Si les preguntan cuáles causan las verrugas típicas, las verrugas planas, el 6 y el 11. No están acá, ¿verdad? Porque las verrugas no son cánceres, ¿no? No son cánceres.
causan verrugas, sí, muy molestosas y visibles, pero no es el cáncer de cuello uterino. 16 y 18, así como decíamos, E6 y E7, lo que debemos recordar aquí es 16 y 18. Siguiente caso, lo leo rapidito para que vayamos cerrando. Y en cuanto al siguiente patógeno, me voy a enfocar solamente en 2 láminas, que es lo que me interesa que recordemos de todo. Primer caso, hombre de 27 años, fiebre, cefalea, irritación faríngea y malestar de 1 semana de duración. Hasta ahí inespecífico, creo yo, ¿no es cierto? Le preguntan, inclusive, ¿no? Dicen, de repente podría ser una faringitis, pero relata que acaba que haber mantenido relaciones sexuales sin protección con otros hombres. Su último encuentro sexual tuvo lugar 3 semanas antes y no tiene antecedentes de transfusiones sanguíneas. Linfadenopatía cervical, ganglios cervicales y axilares, ¿no? Abultados, y tiene erupción cutánea maculopapular. ¿De qué podríamos estar hablando? Hay varias infecciones virales primarias que ocasionan cuadros similares. Son síntomas frecuentes la fiebre, el malestar y la linfadenopatía. El citomegalovirus, que vamos a estudiar luego de los exámenes, a menudo produce afección hepática. En este caso no hay afección hepática. En la infección primaria por VIH se observa con frecuencia erupciones cutáneas maculopapulares en el dorso, en el tronco. La infección primaria por VIH cursa a menudo con úlceras orales también. Y la mononucleosis infecciosa puede dar lugar a esplenomegalia. Mononucleosis se refiere al virus de Epstein-Barr, perdón, al citomegalovirus. Al citomegalovirus, muy bien. Y la sífilis secundaria se caracteriza por erupción cutánea, ¿no? En las palmas y en las plantas. ¿Se acuerdan de la sífilis, no es cierto? En este caso estamos hablando de VIH, no de sífilis. VIH. Señores, solamente 2 cositas. Y vamos a cerrar, todavía nos quedan 15 minutos, 20 minutos, estamos bien. VIH. Creo que me decían, ¿es virus ARN, virus ADN o ninguno de los dos? ¿No es cierto? Tenemos un ARN que es retroviral. Es un retrovirus. ¿Y cuántos tiene? Vean ustedes. 1, 2. 1, 2. Vean ustedes, señores. Tiene, para empezar, ¿qué es lo que debemos mirar acá? Tiene estas glicoproteínas, ¿no? Estas puntitas que parecen, como dicen los libros, parecen chupetines o parecen palitos de tambor o chupetines. ¿Por qué digo esto de chupetín? Porque estas glicoproteínas tienen 2 puntas, perdón, tiene 2 partes. Como un chupetín. Lo que vendría a ser el dulce, el chupetín, es la glicoproteína 120, GP120. Y lo que vendría a ser el palito del chupetín, la GP41. Esto es muy importante, porque ya vamos a ver a continuación, y me van a decir ustedes cuáles son, o cuál de ellas es la glicoproteína de adhesión y cuál es la proteína de fusión. ¿Ya? GP120, que es la puntita, si ustedes quieren, y la GP41, que es la de ajá, exactamente, que es el palito, que vendría a ser la de fusión. ¿Cuál es la adhesión? Obviamente es la que está más afuera, ¿no? La 120. ¿Qué más tenemos acá? Señores, este virus tiene 3, ¿qué es esto de acá? Transcriptasa, si yo les hablo de la integrasa y si yo les hablo de la proteasa. Tiene 3 enzimas que son importantísimas para que el VIH establezca su ciclo infeccioso y patogénico en una persona. Bien, vean ustedes, señores. Vean ustedes. Vamos a revisar esto rápidamente para luego pasar a la imagen que nos va a terminar de dar a entender lo que nos dice acá. Vamos a leerlo nada más. El virus tiene un virión esférico con envoltura, ya vimos. Tiene 2 ARN, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? 2 ARN en cadena positiva. Estamos. En el interior del virión hay una ADN polimerasa dependiente de ARN. Ojo, señores, ojo. ADN polimerasa dependiente de ARN es sinónimo de la enzima transcriptasa inversa, que también es sinónimo de retrotranscriptasa. ¿Por qué se los digo? Porque a veces, de repente en algún examen les preguntan
la ADN polimerasa dependiente de ARN. Y dicen, yo nunca me enseñaron eso, a mí solamente me enseñaron retrotranscriptasa. Es lo mismo, ¿me entienden la idea? O es lo mismo también que transcriptasa inversa. Muy bien. Lo mismo también que transcriptasa inversa. Hasta ahí estamos. El virus se integra y para eso tenemos la integrasa. Acuérdense de eso nada más, ahorita lo vamos a ver con la imagen. ¿Se integra con quién? Ya vamos a ver con quién. Este virus es un virus ARN que, como es retrovirus, en lugar de pasar directamente a ARN mensajero y a proteínas, en lugar de ir por esta ruta, retrocede un poquito y de ARN viene a ADN, y a partir de este ADN es que va a generar recién un ARN mensajero para ir a las proteínas. Muy bien, señores. Estamos. ¿Qué otro dato especial tenemos acá? ¿Qué otro dato especial tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Vamos a ir acá. 2 ARNs. Atención y atención por favor con esto. Porque esta es la clave. 2 ARNs. Transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, o ya dijimos el nombre largo, ¿no es cierto? ¿Quién dice? ADN, polimerasa, dependiente de ARN. Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, con esto ya me están dando a entender que en el examen les pueden preguntar de las 3 maneras. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. La otra, la integrasa. Su propio nombre lo dice. Ya vamos a ver por qué. Integrasa. Proteasa. Ya vamos a ver por qué. Su propio nombre lo dice. Proteasa. Este genoma de VIH tiene distintos genes. Para empezar, tiene 3 que pertenecen a todos los retrovirus. El gen GAG, el gen POL y el gen EMF. Señores, el VIH tiene muchos otros genes, dicho sea de paso, pero mínimamente un retrovirus tiene estos 3. El gen GAG es el que codifica para la producción de la matriz, para la producción de la cápside, la nucleocápside y la proteasa. El gen POL es el que codifica para la producción de más proteasas, la transcriptasa inversa y la integrasa. No vaya a ser que le pregunten, señores, ¿cuál es el gen de estos 3 genes que codifica las 3 enzimas importantes del VIH, proteasa, integrasa y retrotranscriptasa? El gen POL, ¿ya? Y el gen EMF es el que codifica las glicoproteínas, ¿no? Las GP120, las GP41. Vean ustedes, la glicoproteína GP120 y GP141 son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos virus, cuando nos infectamos vía sexual o vía transfusión sanguínea, van a ir directo hacia ¿dónde, señores? Hacia células de nuestro sistema inmune, hacia linfocitos, hacia macrófagos y hacia células dendríticas. ¿Ok? Linfocitos, macrófagos y células dendríticas. ¿Qué necesita el virus para entrar en contacto con ellos? Ser reconocidos, ¿verdad? ¿Cómo son reconocidos? A través de un receptor. Este VIH tiene ¿qué cosa? Ahí está, su glicoproteína 120. Y es reconocida siempre, siempre y siempre por el receptor CD4. Por el receptor CD4. Receptor CD4. Número 1. Número 2, siempre, también siempre va a tener que ser reconocida ¿por quién? Por 2 tipos de correceptor. Hay 2 tipos de correceptores y va a ser reconocido solamente por uno de ellos. Estoy hablando del receptor, ¿quién me dice? CCR5 y CXCR4. Muy bien, doctora, perfecto. Uno de ellos, los que acaban de decir, el CCR5 es propio, no, uno de ellos nada más le voy a decir todavía, es propio de los linfocitos y el otro es propio de los macrófagos y células dendríticas. Pero tanto en linfocitos como en macrófagos y células dendríticas siempre vamos a encontrar CD4.
eso no falta, que es reconocido precisamente por la glicoproteína 120. Por la glicoproteína 120. Muy bien. Y acá, esto es lo más importante. Señores, llega el virus a una célula del sistema inmune. Llega, ahí está. Vean ustedes qué es lo que se libera acá. ¿Cuántos ARN teníamos? 2 ARN. Se liberan ahí en el citoplasma. Se liberan en el citoplasma. No en el núcleo. ¿Por qué? Porque son ARNs. Se liberan en el citoplasma. Pero, vean ustedes que tenemos acá en color amarillo. ¿Qué dice? Transcriptasa inversa. La retrotranscriptasa. La transcriptasa inversa o la retrotranscriptasa. Muy bien. Voy a pasar lista a continuación y solamente voy a considerar a los que están desde la fila. Ya vi quienes se acaban de sentar. Por si acaso, la lista no es para los que entran 5 minutos antes de pasar lista. Ya sé quiénes son. Si me levantan la mano, yo voy a decir que no estaban y voy a anotar como que no estaban. Así de sencillo. Esta bolita y esta bolita son las retrotranscriptasas. Esas retrotranscriptasas, señores, lo que hacen es, ¿qué cosa? Su nombre lo dice, retrotranscribir al ARN. ¿Se convierte en qué? En ADN. Le hacen una fotocopia, pero al revés. Vean ustedes, ahí está, ¿no? Al revés. Y este que era ARN rojito o marrón, no sé, se convierte en este rosado. Ese rosado es el ADN. ¿Cuántos ARNs entraron? 2. Aquí están los ADNs completos. Basta este ADN nada más, un ADN. El ADN, ¿dónde trabaja? En el núcleo, ¿verdad? Entra al núcleo. Y tiene este ADN la particularidad, señores, que se va a integrar con nuestro propio ADN. ¿Gracias a quién? A esta enzima, la segunda importante que decíamos, la integrasa. Y se integra para siempre. Entonces, esta célula, que es una célula inmunitaria nuestra, imagínense ustedes, cuando nos infectamos con tuberculosis, con cualquier tipo de infección, ¿qué es lo que van a hacer esas células inmunitarias? Van a empezar a querer trabajar, ¿no es cierto? Más, a producir más. Pero, ¿qué es lo que va a suceder acá? Al producir más, este ADN, que está integrado con nuestro ADN, va a empezar a transcribirse como ADN. Este ADN, entonces, ¿qué produce acá? Vean ustedes. Un ARN. Y este ARN produce el ARN mensajero que ya todos conocemos. Y este ARN mensajero, ¿qué va a producir acá? Poliproteínas, para luego producir proteínas estructurales. ¿Me siguieron? ¿No es cierto? Así de sencillo. Pero hay un paso anterior. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando se está produciendo, nuevamente, ¿no? ADN produce ARN como siempre, el ARN produce ARN mensajero y el ARN mensajero se traduce en poliproteínas. ¿Qué necesitamos acá? Para romper las poliproteínas, la proteasa. Muy bien. La tercera gran enzima del VIH, que es la proteasa. Entonces, ya sabemos en dónde actúa la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, ¿correcto? Para producir o para cambiar el ARN a ADN. Ya sabemos dónde actúa la integrasa, que es para integrar el ADN viral al ADN nuestro. Y ya sabemos dónde actúa la proteasa, que es para romper las poliproteínas, ¿no? O proteínas grandes en las proteínas ya individuales que van a formar parte de los nuevos viriones. Y se van formando nuevos viriones y viriones y viriones de VIH para ir infectando a otras células inmunes. Señores, nos infectamos por vía sexual, ¿no? Como dice esta gráfica, o también por las otras vías que hemos visto. El virus se va ¿hacia dónde? Hacia los macrófagos y hacia los linfocitos T. Acá, especialmente en los linfocitos T, tenemos estos receptores, el CD4 siempre, y el correceptor que corresponde es el CCR5. Infecta, llega a los ganglios linfáticos, se produce viremia, se produce linfadenopatía, ¿no es cierto?, persistente, puede haber enfermedad del sistema nervioso central
y luego llega a otras dianas que son los linfocitos TCD4 que tienen este otro receptor CXCR4, pero también ahí están las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, a partir de ahí se produce una viremia extendida y empiezan a disminuir, señores, los linfocitos TCD4 hasta una cantidad menor de 200 y va a causar, después de una cantidad menor de 200, va bajando, miren los linfocitos TCD4, y cuando está en menos de 200, acá, se produce el SIDA, se produce el síndrome de inmunodeficiencia humana, siendo susceptibles todos nosotros de sufrir esta infección. Así de sencillo. Señores, muy bien. Candida albicans, ya dijimos que Candida albicans, señores, es producto de nuestra propia microflora, ¿no? Que va a expresar sus sus factores de virulencia, que están claramente registradas y establecidas en el libro. Va a producir estos factores de virulencia para producir ¿qué cosa? El crecimiento de hifas, el crecimiento de más levaduras, porque se actúa de dos maneras, inclusive levaduras pseudohifas e hifas, o levaduras e hifas. Las dos producen daño en nuestro propio organismo porque están ahí habitando en nuestra microflora. ¿Qué sucedió con esta mujer? Una joven de 21 años es atendida en la consulta debido a un problema de prurito vulvar con eliminación, exudado vaginal espeso y blanquecino. Niega antecedentes de episodios similares, no ha tenido relaciones sexuales o niega haber tenido actividad sexual, dice acá, y hace unos días finalizó, acá está lo importante, finalizó un tratamiento antibiótico debido a una infección sinusal. Estamos, tratamiento antibiótico. Entonces, el exudado vaginal puede ser debido a cualquiera de los patógenos, Cándida, Tricomona, ¿correcto? Y la diferenciación clínica de los mismos es a menudo difícil o imposible. Clásicamente el exudado debido a Cándida es blanquecino, ahí está el diagnóstico diferencial, mientras que el asociado a Tricomona es más bien amarillento y espumoso. El exudado debido a vaginosis bacteriana tiene un olor especialmente malo, además. En general es necesario un estudio microbiológico para el diagnóstico definitivo. Entonces, acá se determinó que era Candida albicans. Ahí está, siempre con su capa de quitina, capa de beta-1,3-glucano, beta-1,6-glucano, pero además tiene la particularidad que tiene esta capa de mananos, Candida albicans. Tenemos hifas, levaduras y pseudohifas, que se presentan ¿en dónde? En nuestra microbiota. Ahí está, se adhiere la levadura, empieza a crecer. ¿Cuándo qué? Cuando ya no hay otra competencia tipo otras bacterias de la microbiota, o cuando nuestro sistema inmune disminuye, como en el caso del SIDA. ¿Qué es lo que se produce? Invasión del tejido. Al producirse invasión del tejido, ¿qué se produce, señores? Irritación, ¿correcto? El exudado, ¿no es cierto? Blanquecino, etc. Así de sencillo. Es producto de la invasión de la hifa que está ahí introduciéndose en las células que ha infectado. Candida albicans, sumamente sencillo, sumamente agradable de poder leer y releer en nuestro libro Murray. Permítanme un instante, por favor, para poder pasar lista. Solamente 5 minutos. 2 minutos.